Y vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 2, seguiremos meditando en Gálatas capítulo 2, y hoy veremos del versículo 11 al versículo 16. Pensaba hacerlo todo lo que queda del capítulo 2, pero he preferido mejor hacerlo hasta el capítulo 16, para ir mirando bien y sin prisa, ir mirando bien la enseñanza de Gálatas. Así que vamos a leer los versículos del 11 al 16. Y el título de la enseñanza hoy es una defensa del Evangelio, porque hoy lo que vamos a ver es una defensa del Evangelio de parte del apóstol Pablo. Y esperemos que podamos entenderlo a medida que vamos avanzando en la enseñanza. Leo pues para ustedes los versículos del 11 al 16. Y dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta aquí llegaremos en el día de hoy. Y hoy vamos a seguir con la enseñanza en Gálatas, en la cual Pablo nos va a seguir contando de la situación en Galacia. Recuerde lo que venimos viendo, cuál era el problema de Galacia, y va a seguir tratando el mismo problema, el problema de la justificación por la fe y de que no son necesarias las obras de la ley para ser justificado. Pero además, hoy vamos a ver una clara defensa del Evangelio por parte del apóstol Pablo. Y es que es muy importante que cuando algo se está torciendo, como sucedía en este caso, cuando algo se está desviando, correr rápido a repararlo. Y con más razón si tiene que ver con el destino eterno de las personas. Cuando el Evangelio se está desviando, conviene correr rápido a volver a dirigirlo, porque se está tratando con el destino eterno de las personas. Y sabemos que hay solo dos destinos donde las personas pueden ir, a saber, aquellos seres humanos que han creído, que se arrepintieron mientras estaban en vida, pasarán la vida eterna con el Señor. Aquellos que no se arrepintieron, que mientras estaban en vida despreciaron la obra del Señor, o aquellos que a lo mejor consideraron que la obra de la justificación no es solo nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos podían ser salvos por sus propias obras y quisieron por sus propias obras ganarse el cielo. Aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no confiaron en Cristo o que confiaron en sus obras, pasarán una eternidad de condenación. Hay solo dos destinos en los que el hombre puede ir. Y cuando el Evangelio, que es el que nos marca el camino hacia la eternidad, es pervertido, conviene rápidamente corregirlo. Y el camino al cielo, mis hermanos, ya está trazado. El camino al cielo no hay que inventar nada al camino al cielo. El único camino al cielo es recorriendo lo que Cristo nos dijo. Es recorriendo el camino que es precisamente Cristo. Él es el único camino que lleva al Padre. Recordemos que Él es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Los hombres quizás quieran inventarse un atajo, pero no hay otra manera de llegar al cielo. Tiene que ser a través del Señor Jesucristo. Muchos quieren coger atajos, muchos inventan una vía alternativa. Bueno, quizás no sea Cristo, quizás también yo pueda ir por aquí. ¿Por qué tiene que ser como Cristo dice? Quizás yo también puedo ir por mis propios medios, pero vemos que en el camino al cielo no hay atajos. Y creo que todos alguna vez aquí hemos utilizado navegadores o Google Maps. Todos hemos utilizado Google Maps o navegadores. Y para llegar al destino hay que hacer una cosa muy sencilla, y es seguir lo que nos dice.
no empezar a improvisar. Y cuando uno hay veces utiliza el Google Maps para una dirección que no conoce, uno es tentado a improvisar. ¿Y por qué? Porque uno ve a lo mejor una calle estrecha, porque uno a lo mejor ve que por ahí no va nadie, porque uno cree que a lo mejor el camino es por otro lado y empieza a improvisar. Y si tú quieres encontrarte perdido alguna vez, es simplemente que hagas caso a tu instinto y empieces a improvisar y verás cómo no llegarás al destino. Pero si le haces caso, de alguna manera u otra te llevará al destino. Y eso muchas veces es lo que hace la gente, inventarse, improvisar, pero inevitablemente terminan en otro sitio que al que tenían programado. Así pasa también con nuestra vida cristiana. Así pasa con el camino que lleva al cielo. No hay por qué improvisar. Y en los versículos que hemos leído antes, vemos que Pablo sigue defendiendo su ministerio, porque es lo que está haciendo también, y a la vez está defendiendo el evangelio. Desde el informe que Pablo les viene dando en el versículo 1 del capítulo, en el versículo 11 del capítulo 1, los de Galacia ya tenían suficientes pruebas para discernir que lo que Pablo les estaba diciendo era la verdad. Hermanos, ya vimos cómo Pablo les da pruebas, vemos que fue lo que le dijeron los demás apóstoles, vimos que los de reputación nunca le corrigieron, él les va dando pruebas también de su vida, de su testimonio. Ellos ya tenían que haber entendido que lo que él predicaba era la verdad. Y les había dado suficientes pruebas también para que comprendieran la falsedad de los judaizantes, porque eso también estaba haciendo. Mientras les daba pruebas de una cosa, les estaba mostrando la falsedad de los judaizantes y también la propia insensatez de ellos y la debilidad de ellos. Pues recuerden que ellos fácilmente se desviaron. Recuerden lo que vimos en el capítulo 1, versículo 6, que ellos prontamente, y Pablo estaba maravillado de que tan pronto, no había pasado mucho tiempo. Y el asunto es que ahora, para darle mayor peso a lo que Pablo viene defendiendo y lo que viene hablando, les va a relatar otro encuentro que tuvo con Pedro en Antioquía y lo que sucedió entre ellos. Recuerden que en Antioquía estaba una de las principales iglesias cristianas a los gentiles, así como en Jerusalén estaba la iglesia principal a los judíos. Recuerden, en Jerusalén la de los judíos, en Antioquía la de los gentiles. Y este encuentro entre los dos fue una visita ocasional que Pedro, que estaba en Jerusalén, hizo a la iglesia en Antioquía. Este encuentro que se va a narrar aquí. Pero esta vez no fue como el primer encuentro que tuvieron en Jerusalén, donde hubo armonía y acuerdo entre los apóstoles, sino que esta vez sucede diferente. Así que vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos y el primero de ellos será corrigiendo a los hipócritas. El primer punto que vamos a tratar es corrigiendo a los hipócritas. Y lo primero que vemos en el versículo 11 es que Pablo tuvo que reprender a Pedro en su encuentro en Antioquía y dice que le resistió cara a cara porque era de condenar. O sea, lo que estaba pasando allí no se tenía que dejar pasar. Lo que estaba pasando allí se tenía que corregir. Y hermanos, esta es una situación bien incómoda y difícil para Pablo. Esto no era fácil para él. Recordemos que ahora se va a tener que corregir a uno que era considerado una columna del evangelio, a uno que los de Galacia estaban diciendo, no, aquellos de reputación, aquellos sí. Pablo ahora se ve en esa difícil situación de tener que confrontar a Pedro. Y creo que eso no fue fácil para él. Es más, esto no fue fácil para él y esto no fue fácil para nadie. Pues yo creo que son pocos los que estarían dispuestos a hacer lo que hizo Pablo en este capítulo. Pero lo que hemos visto de Gálatas, quizás si algo hemos aprendido, es que Pablo era un cristiano con convicciones sólidas. Esto era el apóstol Pablo. Pablo no era cualquiera que se dejaba llevar por la reputación de los hombres o por el contexto o por cualquier cosa, no. Él era un hombre, un varón bien afirmado en sus convicciones. Él era uno que no consideraba el estatus de los hombres para corregirlos o no. Y aquí tiene este encuentro cara a cara con Pedro, demostrando su resolución a sus principios. O sea, él era fiel a sus principios, aun cuando otros vacilaban en ellos, aun cuando otros que al principio permanecieron fieles, vacilaron en ellos. Pues mire lo que le pasó a su querido hermano y amigo Bernabé, aquel que le acompañaba en las misiones, aquel que le acompañaba en los viajes misioneros, también fue arrastrado por la presión de Pedro y por la presión de los judíos. Bernabé dice en el versículo 2, en el versículo 13, dice, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Así que Pablo tenía que estar bien resuelto en sus convicciones y vivirlas. ¿Cuánto debemos aprender de Pablo en su firmeza? Y una cosa a considerar, hermanos, es que esto no se trata de orgullo. Muchas veces se defienden las doctrinas, se defienden las verdades por mero orgullo, pero aquí no se está tratando de orgullo. Aquí está en juego la verdad del evangelio. Aquí no se trata de un cara a cara para ver quién tiene la razón. Aquí no se trata para ver quién sabe más entre Pedro y Pablo. No, aquí está en juego la verdad del evangelio. Y esta es una clara defensa del evangelio. Y aquel que lo está pervirtiendo, como Pedro, sea en sus prácticas, o a lo mejor sea con sus enseñanzas, o incluso con su silencio, permitiendo que se haga o se enseñe, que los demás hagan y deshagan, y no diciendo nada, debe ser reprendido. Aunque se trate de un apóstol, porque es más importante conservar el evangelio verdadero que la reputación de un hombre. Y muchas veces el evangelio verdadero es llevado a un lado para no dañar la reputación de un hombre delante de los demás. Eso es lo que pasa a día de hoy. Y lo que nos dice el versículo 12 es que Pedro estaba teniendo una actitud hipócrita. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, o sea, de la iglesia de Jerusalén, recuerden que ellos estaban en Jerusalén, él comía sin problema con los gentiles, estaba con ellos en comunión, pero cuando vinieron esos de Jerusalén ya no, contradiciéndose el mismo al acuerdo que habían llegado con Pablo cuando hubo el concilio en Jerusalén. Es más, él estaba olvidando aquello que le había sido dicho por el mismo Señor Jesús, cuando le dijo precisamente a él: Pedro, lo que yo he purificado, no lo llames tú inmundo. Lo que hizo Pedro aquí es precisamente lo contrario a lo que hizo Pablo. O sea, Pedro es completamente la cara opuesta de lo que era Pablo. Él sí se dio ante la presión. Él sí se dio ante como vinieron aquellos de Jerusalén, él sí se dio ante ellos. Él fue intimidado por los hombres. Y esto nos enseña, hermanos, que incluso los más grandes pueden equivocarse. Incluso aquellos más maduros en la fe pueden ceder. Aquellos más maduros, aquellos que saben más, pueden ser presionados y llevados a adoptar prácticas que no son bíblicas. Pueden ser llevados a traicionar el evangelio. Por eso, aunque tengas muchos años en el evangelio, aunque sepas mucho del evangelio, ten cuidado, porque en cualquier momento puedes ceder ante la presión y traicionar el evangelio, que eso era lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pablo. Hay debilidad, inconsistencia, pues, aún entre los mejores creyentes. Aún entre ellos se deja ver estas cosas. Y esto comienza quizás con el querer complacer a los demás. Esto comienza quizás cuando uno no quiere ser fiel a sus principios, fiel al evangelio, sino llevarse bien con los demás, llevarnos bien y no pelear con los demás. Quizás ahí comienza esta decadencia. Y note que no fue un recién convertido el que hizo esto. No fue cualquier creyente. No fue el primer aparecido, no, fue uno de los 12. Fue uno que hizo milagros, como vemos en Hechos de los Apóstoles. Fue uno que había reconocido que Dios le había dado el Espíritu Santo a los gentiles igual que a los judíos. Cuando hace el informe a la iglesia de Jerusalén en Hechos, como leímos el domingo pasado, él reconocía que los gentiles sí tenían el Espíritu Santo. Y entonces, al reconocer que ellos tenían el Espíritu Santo, estaban reconociendo que eran iguales a los judíos, que no había ninguna diferencia entre los dos, que ellos no eran inferiores a los judíos en ningún sentido. ¿Qué peligro tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué peligro hay? Por eso el llamado es a estar muy vigilantes, a afirmarnos, porque si no, vendrán unos, nos presionarán y nos harán dudar de que si lo creemos es verdad, y lo más peligroso de esto es que nos harán de alguna manera u otra pervertir el verdadero evangelio. Por eso el llamado es a estar muy vigilantes, porque aún aquellos cristianos de renombre, aún aquellos maduros, aún aquellos que llevan tiempo, que han hecho cosas por el Señor como Pedro, aún ellos fueron hechos dudar, vacilaron y cayeron en el error. Cuán importante es pues que nosotros seamos afirmados en el verdadero evangelio, que conozcamos la palabra, hermanos. Conocer la palabra no es una opción para nosotros. Conocer el verdadero evangelio no es una opción. O sea, nosotros no somos creyentes y vinimos a reunirnos a la iglesia y ya está. Y
sin querer indagar en la palabra, sin querer conocerla, sin querer conocer acerca de doctrina. No, hermanos, al conocer esto no solo nos llenamos de conocimiento, que en cierto sentido es bueno, sino que nos afirmamos en aquellas verdades que están en la palabra del Señor, no en lo que dicen los hombres influyentes, porque cuando no tienes conocimiento de la palabra, ahí es cuando también estás muy expuesto a que vengan hombres influyentes, como pasó con los judaizantes. Los judaizantes quizás eran influyentes, quizás tenían denuedo, eran persuasivos, y lo que pasó fue que convencieron a los de Galacia y se estaban desviando. Pues parecido puede pasar con nosotros si no conocemos bien la palabra de Dios. Pedro quizás tuvo miedo de perder su reputación. Recuerden que venían unos de Jerusalén, él era allí apóstol en Jerusalén, y entonces al venir ellos quizás no quería perder su reputación, porque cuando volvieran todos a Jerusalén, quizás se dirían cosas de Pedro que practicaba estando con los gentiles, que no hacía cuando estaba allí en Jerusalén. Él quizás no quería perder la fama. Miren qué peligrosa es la reputación y la fama. Miren qué peligroso es tener un alto concepto de uno mismo y que no querer uno perder la reputación y no preocuparse por la verdad del evangelio. Miren cómo es de peligroso esto. Para conservarla quizás, para conservar la fama y la buena reputación, quizás entonces caigamos y lleguemos hasta este punto, a negar verdades del evangelio. El asunto es que al Pedro ceder, noten aquí lo importante, es que al Pedro ceder y actuar de manera hipócrita, al ser el uno de las columnas, uno de renombre en la iglesia, uno de reputación, uno con autoridad, con esta actitud estaba desalentando a la iglesia gentil. Con esta actitud lo que hacía era desalentar a la iglesia gentil, pues con esta actitud los judíos se seguían sintiendo superiores a los gentiles. Pero acompáñenme entonces a Efesios, donde vamos a ver ahora cuál es la realidad entre judíos y gentiles. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 19, si los judíos y los gentiles ahora son igual o sigue habiendo una preferencia de parte de Dios hacia los judíos y ellos siguen estando en otro estatus, o vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Efesios 2, versículos del 11 al 19. Efesios 2, versículos del 11 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablándole a los gentiles, dice, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, los creyentes eran unos incircuncisos, como solemos decir. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ya no hay nada que separe a los judíos y a los gentiles, y de ambos pueblos hizo uno. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y note aquí lo importante, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora son un solo cuerpo y Cristo ha matado las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuerden lo que dijo Pedro a la iglesia de Jerusalén. A ellos se les concedió el mismo espíritu que a nosotros al principio. O sea que ahora ya no hay diferencia. Ahora los dos por un mismo espíritu tienen entrada al Padre. Y el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ya no hay ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, ya no hay ninguna preferencia. Y ustedes saben cómo ellos trataban a los gentiles, ustedes saben cómo trataban los judíos a los gentiles,
cómo les trataban antes. En la tradición judía se consideraba hasta pecaminoso que un judío comiera con un gentil. Y esto era lo que Pedro estaba haciendo. Recuerden el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ella le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber. Y esto lo dice porque incluso beber del mismo recipiente que un gentil era considerado como algo deshonroso, como algo pecaminoso. Y habían varias tradiciones así entre los judíos y los gentiles, lo cual llevó a los judíos a creerse superiores. Pero hermanos, la sangre de Cristo ha hecho cercanos a los gentiles. Esa pared intermedia de separación fue derribada por Cristo. Ya no hay diferencia de pueblos. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas fueron abolidas y mediante la cruz lo reconcilió con Dios a unos y a otros. Los dos eran enemigos de Dios, pero los dos fueron reconciliados mediante la cruz por un mismo espíritu. Ambos pueblos tienen ahora entrada al Padre y todos ahora son miembros de la familia de Dios, tanto judíos como gentiles. Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene solo una familia compuesta por gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, sean judíos o sean gentiles. Y noten esto, hermanos, que esto también es para nosotros. Nosotros somos gentiles también. Nosotros no somos judíos. Pero nosotros no somos para nada inferiores a los judíos. Más bien, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El precio que Cristo pagó por los judíos es el mismo precio que pagó por los gentiles. Por los gentiles no pagó menos. Él pagó el mismo precio por los dos, su sangre preciosa. Por eso, a esta mala actitud hipócrita de Pedro debía ser corregida. Por eso esto debía ser defendido, porque se estaba dando a entender como que entonces Cristo prefiere a unos que a otros, como que Cristo pagó más por unos que por otros, y no es así. No es así lo que el Evangelio nos dice. Se corre un grave riesgo, pues, que cuando una actitud hipócrita es hecha en la iglesia y no es corregida, las demás personas sean arrastradas. Muchos más caigan ahí en esa corriente. Y aún cuando el error viene, y más aún, perdón, cuando el error viene de alguien de autoridad como Pedro. Cuando el error viene de alguien de autoridad, de alguien con conocimiento, de alguien con renombre, muchos pueden ser arrastrados por eso, porque muchos en vez de tener bases sólidas en la palabra, son arrastrados por la influencia de hombres. Y eso sucede, y esto estaba sucediendo precisamente aquí en Antioquía. Y ahora veamos en nuestro segundo punto. En nuestro primer punto vimos que Pedro, la hipocresía debe ser corregida. Y ahora en nuestro segundo punto veamos que el error puede arrastrar a muchos. Si el error no es corregido, el error puede arrastrar a muchos. Y dicen los versículos 13 y 14, dice, y en su simulación, o sea, en lo que estaba haciendo Pedro, la simulación, participaban también los otros judíos, los que vinieron de allá de Jerusalén, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que mandaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, el error puede arrastrar a muchos. Por eso es muy importante intervenir prontamente antes de que crezca y haga mucho daño. Pedro debía ser corregido porque él era un cristiano, mejor dicho, un maestro que gozaba de buena reputación. Pedro tenía autoridad. Él quizás para muchos era un ejemplo. Y cuando esto es así, hay más peligro todavía. Cuando tenemos a personas como ejemplo y esas personas se tuercen, hay más peligro, pues muchos pueden ir tras sus pasos. Y precisamente aquí vemos que la conducta de Pedro estaba arrastrando a otros. Y qué interesante es que esta palabra arrastrar o arrastrado, dice que igual también otros fueron arrastrados, Bernabé también fue arrastrado, esta palabra que se menciona aquí se nos describe muy bien lo que estaba pasando. Arrastrar quiere decir llevar o tirar de algo o de alguien por el suelo. Es aplicar la fuerza necesaria para producir ese movimiento. O sea, es coger y arrastrarlo, aplicar esa fuerza necesaria para aplicar ese movimiento. Y eso lo podemos ver muy bien explicado
cuando los ríos crecen y se salen de su cauce y arrastran todo aquello que encuentran por delante, todo aquello que encuentran alrededor. Y entre más grande sea el río, peor es el daño. Y aquí estaba pasando exactamente eso. Tanto así que el mismo Bernabé también fue llevado por esas corrientes. Utilizamos a veces el dicho, no sigas la corriente o no te dejes llevar por la corriente para decirle a alguien que no haga lo mismo que los demás, ¿no? Utilizamos a veces eso, no imite las malas costumbres de los de fuera y debemos reconocer que esto es algo bien difícil, no imitar a los demás. De ahí, hermano, que repito nuevamente, se necesita estar bien arraigado, porque si no la corriente de la influencia de las personas, lo que hagan los demás te va a arrastrar. Eso va a aplicar la fuerza necesaria para que tú seas movido de tus convicciones, para que tú seas movido, desarraigado en lo que estás firme. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Cuando alguien te arrastra, aunque tú no estés, aunque tú apliques toda tu fuerza para que un río no te arrastre, te va a llevar porque tiene más fuerza que tú. Por eso se necesita estar muy bien arraigado. Ya lo he dicho antes. Y fíjense qué responsabilidad nosotros tenemos ahora con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con las personas en las que influimos, quizás con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con los que nos visitan o con los que nos visitarán. Si le damos un mal ejemplo, quizás ellos sean arrastrados por nuestro mal ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa a día de hoy? Exactamente eso. La gente está siendo arrastrada por el mal ejemplo de los que están en la iglesia. Note que estos estaban dentro, no por el mal ejemplo de los de fuera, por el mal ejemplo de los de dentro. Y es aquí entonces donde debemos hacer una doble aplicación. Y en primer lugar, tengamos mucho cuidado cuando alguien empiece a comportarse de maneras raras, como quizás lo estaba haciendo Pedro en este caso. Tengamos cuidado cuando alguien dentro de la iglesia empiece a tomar esas actitudes y que quizás muchos sean arrastrados por esa persona porque tiene autoridad. Así que nosotros la primera aplicación es a estar vigilantes en lo que las personas de autoridad hacen dentro de la iglesia, porque hay muchos que creen ciegamente a lo que esas personas hacen o dicen. Quizás esto lo podamos aplicar en un sentido doctrinal, ¿no? En lo que alguien con autoridad venga a enseñarnos o enseñe, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Pero en segundo lugar, también debemos aplicarlo en su forma práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice el versículo que estos judíos y Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía de ellos. Y hermano, aquí debo decir una cosa muy importante. Cuídate, hermano, de ser un hipócrita. Cuídate de tener una doble cara en la congregación. Cuídate de comportarte de una manera con los creyentes y de otra con los mundanos. Cuídate de ser una persona en la iglesia, porque muchos dentro de la iglesia son unos angelitos, hablan muy bien, utilizan muy buenas palabras, Dios está en todo su vocablo, parecen las personas más piadosas, pero luego cuando están afuera son otros. Cuídate muy bien de hacer lo que el mundo hace, cuídate muy bien de imitar sus prácticas, cuídate de eso, porque por la hipocresía de los que están dentro de la iglesia, muchos no quieren saber nada de Dios. Y la hipocresía quiere arrastrar, tiene la fuerza necesaria para arrastrar a muchos. Un mal ejemplo tiene mucha fuerza para arrastrar a las personas. Y qué tristeza que haya tanta hipocresía dentro del pueblo de Dios. Es una verdadera tristeza. Por eso te digo y te insto hoy, ten mucho cuidado, porque tu conducta hipócrita puede arrastrar a muchos. Y fíjese que Pablo no se queda quieto cuando ve que esto está sucediendo en la iglesia. Él no se queda quieto como esperando a ver qué pasa. Vamos a esperar que el Espíritu lleve a la convicción a Pablo, a Pedro y a los demás judíos y hasta a Bernabé. No, él no se queda haciendo como muchos quizás hacen, que ven el error y no corren a repararlo. Y me estoy refiriendo tanto a errores doctrinales como a errores en la práctica, a errores donde hay pecado, a errores donde hay conductas pecaminosas que no se pueden permitir dentro de la iglesia. No hay que esperar, esas conductas se tienen que corregir rápidamente. Y Pablo no se queda quieto, él ve esto en la iglesia y lo corrige. Y lo que está haciendo, nada más y nada menos que corrigiendo a Pedro, es demostrando también su autoridad como apóstol.
Recuerde que la autoridad como apóstol estaba entredicha por los judaizantes y se quería menoscabar su ministerio, recuerden eso. Y él, demostrándoles y contándoles esto a los de Galacia, lo que está mostrando es su autoridad y diciendo que yo no tengo autoridad, pues mire lo que hice con uno de los que ustedes consideran columna, de los que consideran reputación. Lo corregí y lo vuelvo a repetir, que no se trata de un asunto de orgullo, sino que aquí se trata de una defensa del evangelio. Así pues, una conducta equivocada en la iglesia se debe corregir, porque si no, se corre el riesgo que los demás lo imiten. Sea una doctrina equivocada o mal entendida, se debe corregir. Sea una conducta pecaminosa, sea falta de sujeción, sea indecoro o falta de reverencia, todo se debe corregir. Debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque si no se corrige, lo más probable es que los demás sean arrastrados. Note cuando una persona viste mal indecorosamente en una iglesia. ¿Qué es lo más probable? Que los demás copien su vestimenta. Y yo no me estoy refiriendo a que seamos legalistas, que por vestir de una manera decorosa una persona va a ser justificada. No, no es eso a lo que estamos refiriendo. Pero note como simplemente un mal ejemplo así puede arrastrar a muchos. Note como si una jovencita que a lo mejor es bien vista dentro de la iglesia empieza a vestir de una manera indecorosa, ¿acaso no va a arrastrar ese ejemplo también a las demás que van detrás? Lo va a hacer. Por eso una conducta debe ser una conducta errónea, una doctrina equivocada debe ser corregida. Y acompáñenme para que leamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:20, también acerca de esto. 1 Timoteo 5:20, y este texto es muy claro para que entendamos muy bien de lo que estamos hablando. 1 Timoteo 5:20, mire qué claridad hay aquí para que entendamos esto. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí hay un ejemplo claro, mire lo que le dice Pablo a Tito. Hermanos, si no se reprende a los que pecan, los demás van a seguir su mal ejemplo. Pero si hay corrección y disciplina, los demás van a temer. La disciplina también sirve para frenar el avance del pecado en el que lo comete, pero también para frenar la influencia que ejerce hacia los demás. Cuando se corrige el pecado, no solo es beneficiado el que lo comete, porque su conducta es corregida, sino que se frena la influencia que ese pecado puede hacer en los demás. Por eso los pecados en la iglesia se deben de corregir. Las malas costumbres y los pecados deben ser corregidos, sea cual sea, y la gente tiene que tener la buena actitud de no sentirse ofendido, porque esto es bien para sus vidas, esto es bien para sus almas. Pero ¿qué pasa cuando se corrige un pecado? Oh, pues que ahí se tocan nuestros sentimientos y ahí ya no nos vemos ya no nos sentimos tan bien, allá no nos gusta tanto. Cuando algo se corrige a una persona y se le dice, mira, es que debes de hacer esto, no hagas esto, oh, ya no me gusta tanto. Y ya no empiezo a tomármelo todo de la misma manera. Y muchas veces lo que sucede cuando esto pasa es que la persona inmediatamente coloca una barrera delante de sí y ya no quiere escuchar nada. Y ya le da igual la reprensión. Esto es lo que pasa cuando humildemente no se escuchan las reprensiones y las correcciones. Y note también quién hace este trabajo en la iglesia. ¿Quién está corrigiendo a Pedro? Lo está corrigiendo Pablo. Lo está corrigiendo Pablo. Cuando en una iglesia los de autoridad no corrigen las malas doctrinas, las malas costumbres, las malas conductas de práctica o de pecado, pues entonces hay un serio problema. Porque si los que tienen que vigilar por la iglesia del Señor no están vigilando, pues entonces, hermanos, ahí hay un grave problema. Pablo pues hace una reprensión pública a Pedro, y noten esto, fue pública. Y quizás esto a alguno le pueda parecer exagerado de parte de Pablo. Quizás alguno pueda pensar que Pablo aquí fue falto de tacto o falto de prudencia porque no llamó a Pedro en privado y les puso eso en privado. Pero no, hermanos, un pecado o conducta errónea muchas veces debe ser un pecado, conducta errónea que se practica públicamente, muchas veces también públicamente debe ser denunciado. Y lo que Pedro estaba aquí debía ser denunciado públicamente, a mayor razón cuando se ve que otros están siendo arrastrados por eso. ¿Y cómo se vería a día de hoy esto? ¿Cómo se vería a día de hoy que uno de autoridad corrigiera a otro de autoridad en la iglesia?
pues quizás eso no se vería de la mejor manera. Quizás muchos criticarían la forma de proceder de Pablo aquí, diciendo que debería haberle llamado en privado, de no avergonzarlo delante de los demás y cosas similares. Pero ustedes saben por qué hacen esto. Porque para ellos es más importante que un hombre pierda su dignidad o su reputación a que se malinterprete, se predique mal o se enseñe mal el evangelio. Para ellos es más importante la reputación de un hombre que la verdad del evangelio. Por eso muchos se oponen a esta forma de proceder de Pablo, diciendo, hombre, tenía que haber sido en privado para que no le molestara, porque ¿qué dirán los demás? No, hermanos, cuando el evangelio está atacado, debe ser denunciado. Hágalo el que lo haga, sea uno de autoridad o no. Luego, si la palabra de Dios es mal interpretada, pues no pasa nada. Lo importante es la reputación de un hombre. Oh, cuidado con esto, seamos sabios aquí. Pablo pues corrige el error porque él está vigilante sobre la iglesia. Esto ya nos demuestra de que Pablo no solo estaba ahí predicando el evangelio y nada más. Él estaba vigilando, mirando qué era lo que pasaba. Él estaba vigilando. Por eso cuando tu pastor o la persona que tiene autoridad en la iglesia sobre ti, tu anciano o cualquiera, te corrija, no te sientas mal, porque esa persona tiene que estar vigilante a lo que hace. No es de que sea muy metido y se está mirando en todas las cosas que yo hago, nada más para molestarme, no. Es que su trabajo es precisamente ese, estar vigilando, velar por tu alma. Él como un pastor cuida de sus ovejas y ve cuál es la necesidad que hay. Y Pablo lo que está haciendo aquí es precisamente esto. Él está vigilando porque no solamente es importante estar en la iglesia, no solamente es importante que una iglesia tenga pastor o que tenga ancianos y ya está. O no es solamente importante de que tú estés en la iglesia y ya está. Es importante vigilar sobre ella. Es importante mirar cómo se camina, mirar cómo se anda y cómo se debe andar rectamente. Que precisamente dice aquí, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, sí que el pastor, el anciano, el obispo, tiene que vigilar por la salud de sus ovejas, tiene que vigilar por la salud de ellos. Por eso cuando se te diga algo, oh, no hagas esto, no digas, oh, qué metido. Está metido en todo, nada más mirando mi vida. No, es porque tu conducta o tu proceder debe ser corregido. Es porque tu forma de hacer las cosas debe ser corregida. Es porque tu forma de cómo te comportas es porque tienes un entendimiento malo de la palabra o equivocado y debe ser corregido. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, mi papá solía utilizar él solía decirnos cuando nos mandaba hacer algo, él nos hacía con las manos así. A mí me gusta que las cosas sean hechas así. Y eso nos daba a entender de que él quería que nosotros hiciéramos las cosas rectamente. Y que cuando nos mandara hacer algo no lo hiciéramos de cualquier manera, sino que lo hiciéramos rectamente como se debe de hacer. Y muchas veces nos regañaba por no hacer las cosas así. Y en el cristianismo sucede lo mismo. El cristianismo no es para vivirlo de cualquier manera. El cristianismo es para andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y no es porque lo diga Pablo, sino porque es lo que nos dice Dios en su palabra. Así que muchas veces nosotros utilizamos de rectitud para todas las demás cosas, menos para vivir el cristianismo. Pero el cristianismo debe ser vivido de una manera recta. Y andar rectamente es caminar en línea recta. Cuando uno camina recta, cuando uno le dice a alguien camina rectamente, es andar en línea recta, no desviarse ni a derecha ni a izquierda, pero además andar rectamente es andar erguido, es andar así, es andar recto, es erguido, y creo que más bien esto es lo que quiere decir el texto, de andar erguido, recto. Y lo que estaban haciendo estos varones allí era precisamente lo contrario, era volver a andar así. ¿Y saben por qué? Por cargar de nuevo con el yugo de la esclavitud de la ley, porque querían someter esa carga a los demás, una carga que ya había sido quitada por Cristo, una libertad que Cristo ya había ganado por nosotros, y ellos los estaban haciendo volver a la esclavitud de la ley. Pero para andar rectamente también hay que hacer una cosa muy importante, y es abandonar todo pecado que lleva sobre tus espaldas. El pecado no te va a dejar caminar recto. Si la esclavitud de la ley no te deja caminar recto, el pecado tampoco, porque aún cargas una mochila llena de pecados. ¿Quién va a andar rectamente con una mochila llena de pecados? Nadie. Eso va a hacer no solo que tu viaje sea más difícil,
porque cuando llevas y llevas pecado, el viaje para caminar en línea recta va a ser mucho más difícil, eso va a ser eso en ti, pero además recuerden la fuerza que ejerce un mal ejemplo, recuerden la fuerza que puede arrastrar a más personas, y cuando una persona está caminando en la vida cristiana, encorvado por todo el peso del pecado que tiene, muchas personas son arrastradas por ese mal testimonio. Eso es lo que se podríamos llamar un mal testimonio. Muchos son arrastrados por ese mal ejemplo. ¿Cómo vas a querer que tu hijo se convierta si él ve el pésimo ejemplo que tú le das? ¿Cómo vas a querer que tu hijo se convierta si él ve que en vez de caminar erguido por el camino cristiano, vas con una mochila llena de pecados que ni siquiera tú puedes con ella? ¿Cómo vas a decirle a una persona, ven a Cristo, que Él quita todo el peso del pecado que hay en ti, si tú vas con una mochila grande llena de pecados? ¿Cómo le vas a decir a una persona, ven a la cruz de Cristo y abandona todos tus pecados al pie de la cruz? ¿Cómo le vas a decir eso a una persona si tú mismo no lo has hecho? Es por eso que el mal ejemplo debe ser corregido, porque si no, muchos son arrastrados. ¿Cómo vamos a hablar de libertad a los demás y nosotros seguimos esclavizados al pecado? Se hace completamente inconsistente nuestras palabras con lo que decimos, con lo que practicamos. Se hace ahí completamente una inconformidad ahí entre lo que hablamos y lo que vivimos. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que ame si nosotros no tenemos amor? O sea, y lo podemos aplicar a cualquier ejemplo. Esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que abandone la mundanalidad cuando nosotros estamos llenos de mundanalidad? Es que se hace, hermanos, necesario corregir el error. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que venga y camine el camino que va hacia la eternidad si nosotros ya nos hemos desviado? Si nosotros por causa del pecado ya nos hemos desviado. Hermano, debemos dar un buen ejemplo, porque si no damos un buen ejemplo, si no se corrige ese mal ejemplo, esa fuerza de un mal testimonio arrastra a muchos y comienza por los de nuestra casa, comienza arrastrando a los demás. Pero recuerde cómo termina el texto de hoy, o cómo terminamos nosotros en la enseñanza de hoy, con el versículo 16, que es en donde nos va a enseñar cómo es justificado una persona. ¿Cómo es que una persona en verdad puede encontrar libertad? ¿Cómo es que una persona en verdad puede ser justificada delante de Dios? ¿Cómo es que una persona en verdad puede abandonar ese pecado y echarlo al pie de la cruz, como hizo el peregrino? ¿Se acuerdan del peregrino? Él cogió todo ese pecado y lo echó al pie de la cruz y era libre y podía caminar libremente. Así que ahora pues en nuestro tercer punto veamos lo que significa la justificación por la sola fe. La justificación por la sola fe. Y voy a leer desde la mitad del versículo 14 para que entendamos bien esto. Y dice, cuando Pablo le dice a Pedro y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro sabía muy bien que él no iba a ser salvo por guardar las obras de la ley. Pedro lo sabía muy bien. Es más, cuando no habían llegado los de parte de Jacobo, él tenía comunión con los gentiles y se comportaba como un gentil. Y ahora Pablo lo está reprendiendo precisamente por eso. Pablo le dice, si aún nosotros, los que somos judíos de nacimiento, los hemos creído en Cristo para ser justificados, y esto ya daba a entender que la observancia de la ley no podía justificar, porque recuerden que un judío desde pequeñito era obligado a cumplir con las obras de la ley. Un judío a los 8 días de nacimiento era circuncidado. Y Pedro le está diciendo, si nosotros de nacimiento hemos confiado en Cristo, ¿por qué usted vuelve a decirles estas cosas? ¿Por qué vuelven otra vez a lo de antes? Pues entonces, si no es así, pues entonces por demás murió Cristo. Si nosotros siendo judíos desde niños, que practicamos esto culturalmente o por tradición, desde nuestra niñez, tuvimos que acudir a Cristo para ser justificados, ¿cómo es que tú vuelves otra vez a estas cosas de antes? Entonces es como si se hiciera necesario el sacrificio de Cristo, pero no es así.
Y aquí es en el versículo 16 donde yo me quiero centrar y explicar brevemente lo que es la justificación por la fe. Hemos dicho, incluso también en las escuelas bíblicas, en las enseñanzas que tenemos, que el hombre no puede ser justificado por ninguna obra que haga. Ni aun aquellas que nos parezcan más piadosas, ni aun aquellas que parezcan que tienen cierta reputación, como que son más santas. Esa deuda que el hombre tiene con Dios no la paga ni un peregrinaje, ni el más largo, ni de rodillas, ni ninguna penitencia, ni indulgencias. No hay nada que el hombre pueda hacer, ninguna obra que lo justifique delante de Dios. No hay nada, ni siquiera esto que estaban haciendo los judaizantes aquí, nada. En la historia hemos visto que hay personas que han querido justificarse caminando por carbones ardientes, que han querido pagar esos pecados lacerándose, otros pagando penitencias, otros dedicando su vida a ayudar a los pobres, yéndose al África o yéndose a aquellas regiones más escondidas en Sudamérica, donde hay más pobreza, a los indios, y dedican toda su vida a ayudar a los más necesitados. Y esto, sin lugar a dudas, son obras buenas. Estas son obras buenas, no estamos diciendo que no, pero nunca te justificarán delante de Dios. Esas obras tú no podrás llegar delante de Dios y decirle: Dios, yo hice esto por ti, yo dediqué mi vida a esto, yo caminé por carbones ardiendo, yo hice esta peregrinación. No, ninguna de esas cosas te justificarán delante de Dios. El hombre ha ofendido a Dios, el hombre ha desobedecido a Dios, y es Dios quien dice cómo ha de ser justificado, no es el hombre con su ingenio. Y en este versículo se nos dice que solo por la fe de Jesucristo, nosotros y cualquier persona del mundo que quiera estar en paz con Dios, que quiera ser perdonado, que quiera ser justificado, solo va a poder hacerlo por la fe en el Señor Jesucristo y no por ninguna obra. Esto es lo que la justificación por la fe significa. Amigos, si tú crees que por estar haciendo buenas obras o por portarte bien vas a ganar el favor de Dios, estás muy equivocado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sea judío, sea gentil, sea español, sea colombiano, sea de donde sea. Las obras no justifican a nadie, es solo la fe. Los judíos de nacimiento, aquellos que desde pequeñitos guardaban la ley, Pablo estaba diciendo que ni aun ellos eran justificados por la ley, ni aun ellos eran justificados por las obras. Y fíjese lo enfático que quiere ser Pablo en esta situación, que en un versículo, en el versículo 16, lo repite 3 veces, que el hombre no es justificado por las obras, sino que es justificado por la fe. 3 veces en un versículo. Eso ya nos habla de la importancia de que esta enseñanza le quedara bien clara a los de Galacia, pero también a nosotros. Esta es una verdad que gracias al Señor sigue siendo actual, una verdad que no pasa de moda. Con el pasar de los años no ha cambiado el modo de que los hombres sean justificados, sigue siendo el mismo, por la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora acompáñeme por favor a Romanos 3:20. Acompáñeme a Romanos 3:20, donde se nos habla acerca de esta verdad. Romanos 3:20, leeremos hasta el 26. Romanos 3:20, del 20 al 26 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, para todos los que creen en Él, perdón, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos son igual de pecadores. Esto es lo que nos quiere decir aquí. Y el 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la justificación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, no hay diferencia. Esto vale para todos. Todos han pecado.
todos son igualmente culpables delante de Dios. Y este término justificado que vimos aquí o que se nos está hablando aquí es ser declarado justo delante de Dios. Es como un juez en un juicio. La fe en Cristo, la fe que tiene a Cristo como su objeto de confianza, es la que hace que Dios ahora te vea como justo y no como un pecador. Pero eso no pasa porque esos pecados sean olvidados y ya, sino que ahora esos pecados le son imputados a Cristo en la cruz. Cristo es como nuestra propiciación por medio de la fe, esos pecados los lleva a Cristo, pero además es una doble imputación, porque se nos imputa su vida justa, su santidad, su vida perfecta. Así que noten esto, a Cristo se le imputan nuestras cargas. Cristo, nosotros debíamos estar ahí en el balcón de los acusados ahí y nosotros ser los condenados. Pero Cristo viene y toma nuestro lugar y Él es el que lleva nuestra culpa. Y entonces, esa es una imputación, pero luego está la doble imputación, que es que la justicia de Cristo, su inocencia, su santidad, su pureza, se nos imputa a nosotros. Eso es lo que la justificación por fe hace. Los que creen en Él se les imputa su justicia. Por un lado, Cristo se hace cargo de nuestros pecados y por otro, la vida de Cristo y su perfecta obediencia se aplica a nuestro favor en una doble imputación. Tus pecados se ponen a cuenta de Él y la vida perfecta que Él vivió ahora se aplica a ti. Qué maravillosa es esta doctrina de la justificación. Es maravillosa esta doctrina de la justificación. Es una maravillosa gracia la que el Señor le concede a los pecadores. Que no solo sean perdonados, porque noten esto, podría ser que el Señor llevara nuestros pecados y de ahí en adelante nos dijera, bueno, ahora ustedes encárguense de la salvación, ahora yo ya los limpié, ahora no se ensucien más de pecado, ahora no caigan más en pecado, pero no, porque eso para nosotros hubiese sido imposible. Él lleva nuestro pecado y además nos imputa su vida santa, su vida justa, su vida piadosa, su vida perfecta y esa obediencia perfecta a lo que Dios demandaba. La justificación, pues, es lo opuesto a la condenación. La justificación es cuando una persona es declarada inocente. La condenación es cuando una persona es declarada culpable. Note que es un acto judicial. Hay un inocente y un culpable. Hay un juicio, hay un juez, hay un acusado. Noten esto. También en Primera de Juan se nos dice que abogado tenemos con el Padre. ¿Ves? La salvación se nos presenta a nosotros en términos judiciales para que la entendamos bien. Y todo hombre fuera de Cristo será hallado culpable. Todo hombre fuera de Cristo será hallado culpable. Y esto porque descansa en sus obras, descansa en su propia justicia y no descansa en la justicia de Dios. No descansa en lo que el Señor nos ha prometido, en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso los hombres ahora no son justificados, porque siguen queriendo ser justificados y perdonados por sus propias obras. Pero la fe que justifica es aquella que descansa en la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. Dios te ha dado esa gracia, hermano. Dios te ha dado a ti esa gracia. Dios sigue ofreciendo gracia a cada pecador que aún no le ha confesado. Dios sigue ofreciendo a los pecadores de que vengan y sean perdonados. No hay ninguna manera de que el hombre pueda ganar esa gracia. ¿Ves? La Biblia es clara en esto. No hay ninguna manera en que el hombre pueda ser merecedor de esa gracia o beneficiado con esa gracia. No hay ninguna, sino por la gracia del Señor Jesucristo, sino porque al Señor le ha placido concederle esa gracia a los hombres. Así que cuando un hombre no ve esa necesidad que tiene de la gracia, cuando un hombre puede estar sentado sin incomodarse, cuando un hombre puede estar sentado allí y ve que la gracia del Señor no toca su corazón y ve que no se siente pecador, ve que todavía no necesita, ve que quizás más adelante, yo te ruego y le ruego a los niños y le ruego a todo aquel que no haya, que no sienta esa necesidad, que le pida al Señor de sentirla. Porque esto es solo algo que el Señor puede hacer. Los hombres en su propia justicia no creen necesario ir a Cristo. Los hombres en su propia justicia no creen que necesiten esa justicia de Cristo. No, ellos descansan en ellos descansan en sus propias obras. Por eso mi deseo es que el que escucha este mensaje no permanezca indiferente, porque está en juego la salvación de tu alma, sino que seas incomodado, sino que la persona que escucha esto sea incomodado,
vea su propia incapacidad y acuda a Cristo, porque esto es lo que queremos para cada pecador que escucha este mensaje. Esto es lo que queremos para todos aquellos que aún no han acudido a Cristo. ¿Saben por qué? Porque aún hay oportunidad. Porque aún hay oportunidad y esa oportunidad no será para siempre. Tú hoy tienes esa oportunidad, pero no sabes si la tendrás mañana. Así que amigo, niño, no juegues con esto. Es hoy el día de salvación. La justificación no es una opción y muchos lo están tomando como una opción que pueden tomar cuando ellos quieran en su vida. Hoy no porque soy muy joven, quizás mañana, quizás cuando termine de hacer mis asuntos, entonces tomaré la justificación para mí, pero la justificación no es una opción, la justificación es una necesidad que tiene todo hombre, es su mayor problema y lo debe resolver mientras esté en vida. Ese es el mayor problema que el hombre tiene ahora. El hombre que no se preocupe por el mañana, qué he de comer, qué he de beber, dónde viviré, qué voy a estudiar, no se preocupe tanto por eso. Cada día traerá su propio afán. Preocúpate por la justificación, preocúpate por la salvación de tu alma, porque en el día del juicio el Señor no tendrá por inocente al culpable. Acude a Cristo. Hijos, acudan a Cristo. Acudan a Cristo mientras están en vida. Él está cercano a los pecadores. Él está tan cercano que sigue ofreciendo salvación a los pecadores solo por la fe. Y Él no solo lo dijo, Él lo demostró. Él es tan cercano a los pecadores que no solo se limitó a decir, bueno, crean en mí, ya está. Él lo demostró, haciendo el acto más misericordioso por gente que no merecía nada de Él, viniendo aquí en carne, encarnándose. Acuérdense en lo de la encarnación. En su humillación Él demostró el amor y la cercanía que tenía para los pecadores, entregándose por ellos. Así que quisiera terminar leyendo un versículo que hay en Job. Job 25 del 4 al 6, dos versículos. Job 25 del 4 al 6. Quisiera terminar leyendo allí esto para que fueras más consciente de la justificación y para que pensaras más en cómo te vas a presentar tú delante de Dios, en que aún tienes tiempo de ir al Señor, aún tienes tiempo de arrepentirte e ir a Él. Y mira lo que dice Job 25 del 4 al 6. Qué tremendo este versículo. Mira lo que dice. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo pretendes que tus obras imperfectas, manchadas de iniquidad, que son como trapos de inmundicia delante del Señor, cómo pretendes que tus obras te justifiquen delante de Él, cuando aún ni las estrellas son limpias delante de sus ojos? ¿Cómo se presentará el hombre delante de Dios? ¿Cómo se justificará? Es solo por la fe en Cristo. Es solo por la fe en Cristo. Solo en Cristo puede ser perdonado. Cuando la justificación es solo por la fe, esto nos da a entender de que el hombre ya no tiene nada que hacer. Esto ya nos da a entender de que el hombre no puede hacer nada para ganársela. Sin embargo, el Señor la sigue ofreciendo de gracia aún a día de hoy. No la desaproveches, pues, amigo, que estás aquí. No la desaproveches, quizás, amigo, que escuches este sermón después. No la desaproveches. Pero además, cuando la salvación es solo por la fe, note lo que está haciendo también. Está quitando toda la gloria del hombre. Está quitando todo mérito que pueda haber en el hombre. Está quitando toda jactancia, toda gloria que pueda haber en el hombre y la está poniendo en Dios, en quien tiene que estar toda gloria, toda honra, toda admiración, toda alabanza en Él. Cuando la salvación es por fe, toda la gloria es para Dios, porque el pecador lo único que se tiene que reconocer es como un necesitado delante de Él, no como un merecedor. El pecador no se tiene que encontrar delante de Dios como un merecedor, sino como un necesitado. Así que, hermanos, nosotros si hemos entendido la gracia de Dios, la salvación que es solo por fe, pongamos toda esa adoración en quien corresponde, no en nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Viviendo vidas santas para Él.
viviendo vidas que le glorifiquen a Él, viviendo vidas que digan, oh, yo no merecía nada, yo no merecía nada, mis mejores obras son trapos de inmundicia delante de Él, pero Él me ha concedido todo por gracia. Yo no merecía nada, pero Él me lo ha concedido todo. Démosle gloria a Él, humillémonos delante de Él, porque no es por nada que nosotros hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Así que, hermanos, tomemos ejemplo de lo que hemos visto hoy aquí. Defendamos el Evangelio. No seamos hipócritas delante de los demás. Cuando somos hipócritas estamos pervirtiendo el Evangelio. Defendamos el Evangelio, vivamos un Evangelio para que cuando los demás no sea solo palabras, sino que le digamos, miren lo que estamos viviendo, miren el Señor cómo es poderoso, para que por la fe cambie un pecador empedernido como tú en un santo como yo. Qué bueno que le pudiéramos decir eso a los demás. Qué bueno, hermanos. Animémonos pues unos a otros. Confiemos en el Señor y sigamos predicando, sigamos hablándole a los demás que la salvación aún es por fe y que aún hay tiempo y que aún el Señor es cercano a los pecadores, que aún el Señor está cercano a los pecadores. Confiemos en la palabra del Señor, confiemos en el Evangelio, no confiemos tanto en nosotros mismos. Vamos a terminar esta enseñanza en oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia al hablarnos nuevamente. Creo que el mensaje, Señor, pues es claro, Señor. El mensaje que tú quieres para nosotros es que no seamos hipócritas, que no vivamos, que no digamos una cosa y vivamos otra, Señor. Ayúdanos pues también a seguir teniendo convicciones sólidas para defender el Evangelio, para no pervertirlo, Señor, y porque cuando el Evangelio se pervierte, Señor, pues ya no hay eficacia, ya no hay un Evangelio puro, ya no hay un Evangelio eficaz que pueda salvar a los pecadores. Pedimos pues que nosotros no pervirtamos el Evangelio, sino que lo conservemos puro, que defendamos el Evangelio, Señor, y que sigamos predicando y enseñándole a las demás personas aquella bendita doctrina de la justificación solo por la fe, de que no hay nada que el hombre pueda hacer, de que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado delante de ti, sino únicamente la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, el cual cumplió toda justicia, Señor, el cual era inocente, sin mancha, sin pecado, y se entregó por nosotros pecadores. Y solo creyendo en Él, el hombre puede hallar perdón delante de ti. Oh Señor, ayúdanos a nosotros cada vez más a creer en esta bendita doctrina, a que no haya jactancia en nosotros, gloria en nosotros, y que veamos la necesidad que tiene el mundo de que esta doctrina siga siendo predicada y que siga siendo conservada pura desde los púlpitos. Te pedimos pues que nos ayudes en esto y que tu palabra, Señor, no sea olvidada por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.